Llegaste a Estados Unidos con la esperanza de que todo iba a mejorar, y sí mejora, pero no como te lo imaginaste. El primer mes sobrevives, el segundo empiezas a entender, pero el tercer mes te das cuenta de que esto no es un sprint, es un maratón de 12 meses que nadie te explicó de principio a fin. En este video te voy a decir qué esperar trimestre por trimestre, cuáles son los retos reales del primer año y cómo pasar de sobrevivir a construir algo sólido. Porque el primer año no es solo difícil, es el que define todo lo que viene después. Cada año, aproximadamente 1 millón de latinos llegan a Estados Unidos, algunos con papeles, otros sin ellos, todos con las mismas ganas de superarse. Pero hay un dato que no se menciona lo suficiente. El 60% de los latinos que llegan reportan sentirse completamente perdidos durante el primer mes. No saben cómo funciona el sistema bancario, no entienden el sistema de salud, y mucho menos saben cómo empezar a construir un futuro financiero en un país donde todo funciona diferente. Y aquí está lo que la mayoría no te dice. El primer año no es un solo problema, son 4 problemas distintos, uno por trimestre, cada uno con sus propios retos. Si no los identificas a tiempo, vas a llegar al mes 12 sintiéndote estancado en vez de avanzado. Pero si sabes qué viene, puedes prepararte, y esa preparación marca la diferencia entre un año que sobreviviste y un año que aprovechaste. No estás solo, hay millones de latinos que pasaron por exactamente lo mismo, y la mayoría de los errores que cometen en el primer año se pueden evitar con información. Los primeros 3 meses son los más pesados. Aquí es donde enfrentas el culture shock, el choque cultural de frente. Todo es diferente. La comida, el ritmo de trabajo, las formas de comunicarse, las reglas no escritas. Y encima de eso, estás solo. En el primer mes necesitas resolver lo básico, dónde vivir, cómo comer, cómo llegar al trabajo. Muchos latinos llegan y se instalan en una habitación compartida con otros latinos, porque es lo más rápido y barato. Buscan un phone plan de celular barato, Mint Mobile por $15 al mes o T-Mobile Prepaid por $20. Abren una cuenta de banco con su I-10, Identificación Tributaria Individual, que es como un número de identificación para el IRS, y empiezan a buscar trabajo, generalmente a través de agencias de staffing como Robert Half o Adecco. Pero el reto más grande del primer trimestre no es logístico, es emocional, la soledad. No tienes a tu familia cerca, la comida no sabe igual, y las fiestas de cumpleaños se celebran con un texto en vez de una reunión. Eso es normal. No significa que te equivocaste al venir, significa que estás en transición. En el segundo y tercer mes empiezas a estabilizarte. Consigues trabajo estable, aprendes la ruta al grocery store, supermercado, y empiezas a entender cómo funciona el small talk, charla superficial en la cultura americana, el clima, el fin de semana, el game del domingo. No es falsedad, es la forma en que aquí se construyen las relaciones. Aquí es donde la mayoría de latinos comete un error costoso. Se estabilizan laboralmente, pero ignoran su vida financiera. Trabajan, pagan renta, mandan dinero a la familia y no hacen nada más. Pero estos meses son críticos para construir tu base financiera. Lo primero, si no tienes un credit score, puntuación crediticia, empieza a construirlo. Consigue una Secured Credit Card, tarjeta de crédito garantizada, con depósito. Usa la tarjeta para compras pequeñas, gasolina, supermercado, y paga el saldo completo cada mes. En 6 meses puedes tener un score de 600 o más. Esto importa porque sin crédito, cada mes pagas más caro por todo: alquiler, seguro, servicios. Lo segundo, asegúrate de tener tu ITIN al día y de haber declarado impuestos si trabajaste. El IRS no distingue entre ciudadanos y no ciudadanos. Si ganaste dinero, debes declarar. Y al declarar, abres la puerta a beneficios como el Earned Income Tax Credit, crédito tributario por ingreso del trabajo, que te puede devolver hasta $2,500 por hijo. Lo tercero, el seguro de salud. En Estados Unidos, una visita a la sala de emergencias puede costar $3,000. Si tu empleador no te ofrece seguro, busca opciones en el marketplace de la Affordable Care Act, Ley de Cuidado de Salud Asequible. Muchos latinos califican para subsidios. Pero el reto emocional más fuerte de este trimestre es la nostalgia del hogar. Cuarto, quinto y sexto mes es cuando la gente extraña más a su familia. Las fiestas patrias mexicanas pasan lejos, las llamadas a casa se vuelven más cortas porque no sabes qué decir, y empiezas a preguntarte si valió la pena. La respuesta es sí, pero necesitas saber que esos sentimientos son normales. Al séptimo mes, algo cambia. Ya no estás sobreviviendo, estás empezando a vivir. Conoces la ciudad, tienes tus rutas, sabes dónde está la tienda latina más cercana y tu inglés ha mejorado. Este es el momento de empezar a crecer.
Laboralmente, es buen momento para buscar mejores oportunidades. Tal vez tu primer trabajo fue en un warehouse, bodega o en construcción, pero ahora tienes experiencia y referidos. Puedes aplicar a trabajos mejor pagados o considerar una certificación corta como CNA, asistente de enfermería o forklift operator, que te pueden subir el salario de $3 a $5 por hora. Comunitariamente, este trimestre es cuando empiezas a construir una red de apoyo real. No solo conocidos del trabajo, personas que conocen tu historia, que han pasado por lo mismo y que pueden ayudarte cuando las cosas se pongan difíciles. Únete a grupos de latinos en tu ciudad, a la iglesia católica más cercana o a comunidades en Facebook y llegan las primeras fiestas lejos de tu familia. El 16 de septiembre, la Navidad, el Año Nuevo. Puedes celebrar con otros latinos, llamar a tu familia por videollamada o simplemente aceptar que este año va a ser diferente. Y está bien. El último trimestre del primer año es de reflexión. Mira atrás y evalúa. ¿Dónde estabas hace 12 meses y dónde estás ahora? La mayoría de latinos se sorprenden al ver cuánto han avanzado. Llegaste sin conocer el sistema, y ahora lo entiendes. Llegaste sin crédito, y ya tienes un score. Llegaste solo, y ahora tienes una comunidad. Pero también es momento de planear el segundo año. Aquí es donde empiezas a mandar dinero a tu familia de forma estratégica. No se trata de mandar todo lo que ganas, se trata de mandar una cantidad fija cada mes sin sacrificar tu fondo de emergencia. La regla es, primero ahorra para ti, después manda. Si tu familia depende de ti, un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos no es un lujo, es necesidad. Si te quedas sin trabajo, ese fondo es lo que te mantiene a flote mientras buscas otro. También es buen momento para evaluar tu estatus migratorio. Si estás en proceso de legalización, revisa el estado de tu caso. Si no estás en proceso, consulta con un abogado de inmigración para conocer tus opciones. El primer año es de establecimiento, el segundo es de crecimiento. Muchos latinos llegan y quieren resolverlo todo en el primer mes. Departamento, carro, seguro, trabajo, trámites, comunidad, y terminan abrumados. La clave es priorizar. Primero lo básico, techo, comida, trabajo, después lo financiero, cuenta de banco, ITIN, crédito, y después lo emocional, comunidad, hobbies, descanso. No puedes construir un edificio empezando por el techo. El credit score no se construye de la noche a la mañana. Si esperas 6 meses para empezar, ya perdiste 6 meses. Consigue una Secured Credit Card en tu primer o segundo mes. Úsala para compras pequeñas y paga el saldo completo cada mes. En un año puedes tener un score de 650 o más. Eso te abre puertas a mejores alquileres, mejores tasas de seguro y mejores oportunidades financieras. La soledad es el mayor enemigo del inmigrante. Si no buscas comunidad, la depresión y la ansiedad te van a alcanzar. Y cuando estás emocionalmente drenado, tu trabajo se resiente, tus decisiones financieras se deterioran y tu calidad de vida baja. Busca a tu gente. No necesitas ser el alma de la fiesta, pero sí necesitas tener a alguien con quien hablar, alguien que entienda tu situación. No necesitas hablar inglés perfecto, pero necesitas lo suficiente para funcionar. Llamar a una aseguradora, entender un contrato de alquiler, explicarle al doctor que te duele. Cada mes que pasas sin aprender inglés es un mes donde dependes al 100% de otros latinos para todo. Y eso limita tus oportunidades laborales, de vivienda y de vida. Apps como Duolingo son gratis. Úsalas 15 minutos al día. Muchos latinos llegan con la misión de mandar dinero a su familia, y eso es admirable. Pero si mandas todo lo que ganas, te quedas sin colchón. Un gasto inesperado, una reparación del carro, una visita a la urgencia, un despido, te tira al suelo. La regla de oro, ahorra primero, manda después. Si ganas $2,000 al mes, aparta 500 para ti, fondo de emergencia, más ahorro, y manda los demás. Tu familia necesita que estés estable para poder ayudarlos a largo plazo. Resumen rápido. Primer trimestre, sobrevive. Consigue trabajo, techo y teléfono. Segundo trimestre, construye tu base financiera. Cuenta de banco, ITIN, credit score, seguro de salud. Tercer trimestre, crece. Busca mejores oportunidades, construye comunidad y celebra tus primeras fiestas lejos de casa. Cuarto trimestre, reflexiona y planifica. Evalúa tu año, manda dinero de forma estratégica y prepara tu segundo año. Tu acción esta semana. Si estás en tu primer año, toma papel y escribe en qué trimestre estás y cuál es el reto más urgente que necesitas resolver. No necesitas resolver todo, solo necesitas resolver lo que viene ahora, un paso a la vez. Y si apenas estás planeando venir a Estados Unidos, recuerda esto.
El primer año va a ser difícil. No porque no puedas, sino porque estás aprendiendo un sistema nuevo desde cero. Pero con información y planificación puedes evitar los errores que la mayoría comete. No estás solo. Hay millones de latinos que ya pasaron por esto y salieron adelante. Esto fue La Bolsa Latina, lo que tu familia no te contó. Nos vemos en el próximo. Disclaimer. Este contenido es solo para fines educativos y de entretenimiento. Las leyes, costos y procesos pueden variar por estado y situación individual. Consulta a un profesional para advice personalizado.